¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior tuvimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo y te están gustando los videos, no olvides suscribirte, dando el clic botón para suscribirse y activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del 26 de enero. Vamos a empezar con la Supercopa de Arabia Saudita, el encuentro entre el Al-Ittihad y el Al-Nassr, ¿no? El Nassr, que es el equipo de Cristiano Ronaldo. Bien, veamos si hay bajas. No hay bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas Al-Ittihad, disculpe la pronunciación, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Al-Nassr, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Al-Nassr viene mejor. Aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Al-Ittihad, segunda victoria para el Al-Ittihad, tercera victoria para el Al-Ittihad y segundo empate, es decir que el Al-Ittihad es el favorito. Veamos cómo le va a Al-Ittihad como local. Y el Al-Ittihad como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. 4 victorias de 5 partidos se suma al promedio. Y el Al-Nassr, y de los últimos como visitante tiene un empate, 4 victorias, es decir que Al-Nassr juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gane Al-Ittihad y un 42% a que Al-Nassr. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la A-League o la A-League de la Liga Australia, de encuentro del Melbourne Victory versus el Sydney. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Melbourne Victory de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, que el Melbourne Victory no pega a nadie, aún no conoce la victoria. Y el Sydney de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Sydney no juega nada bien tampoco. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Melbourne Victory, segunda victoria para el Melbourne Victory, un empate, una victoria para el Sydney y segunda victoria para el Sydney, es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo era el Melbourne Victory como local, y el Melbourne Victory como local tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Melbourne Victory no juega nada bien como local. Y el Sydney como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que Sydney tampoco juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Sydney está en la posición 10 con 14 puntos y el Melbourne Victory está en la posición 12 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Melbourne Victory y un 36% a que gana Sydney. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 3 corners, más 8.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato carioca de Brasil, el encuentro del Fluminense versus el Boa Vista. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. El Fluminense de los últimos encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Y el Boa Vista de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Boa Vista no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Fluminense, una victoria para el Boa Vista, segunda victoria para el Fluminense
y segunda victoria para el Boavista. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Fluminense como local, y Fluminense como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Fluminense juega bien como local. Y Boavista como visitante tiene 3 derrotas, 4 derrotas son las victorias, así que Boavista no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 2 con 9 puntos, y Boavista está en la posición 12, último en zona de descenso con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Fluminense y un 11% a que gana Boavista. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Fluminense, es decir que como mínimo Fluminense hará 2 goles, más 1.5 goles Fluminense. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa Paulista, que era en Brasil, el encuentro entre Sao Paulo versus Portuguesa. Miramos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Sao Paulo viene bien. Y Portuguesa de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo 1 victoria, así que Portuguesa no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Sao Paulo, 1 empate, segunda victoria para Sao Paulo, 1 victoria para Portuguesa y tercera victoria para Sao Paulo, es decir que Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va a Sao Paulo como local, y Sao Paulo como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Sao Paulo como local se podría decir que juega bien. Y Portuguesa como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Portuguesa no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo el Sao Paulo está en la posición 1 con 5 puntos, y Portuguesa en su grupo está cuarto con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Sao Paulo y un 33% a que gana Portuguesa. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Sao Paulo. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa del Rey de España, el encuentro entre el Real Madrid versus el Atlético de Madrid, el clásico de Madrid, no, dos grandes de España y de la ciudad de Madrid. Veamos si bajas, el Real Madrid tiene una baja y el Atlético de Madrid también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Real Madrid viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Real Madrid de los últimos 5, el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que el Atlético de Madrid también viene bien, o mejor que el Real Madrid. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Real Madrid, 1 victoria para el Atlético, segunda victoria para el Real Madrid, 1 empate y tercera victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito con el Real Madrid como local, y Real Madrid como local tiene 1 derrota, 3 victorias, 1 empate, así que el Real Madrid juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, así que el Atlético de Madrid juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana el Real Madrid y un 21% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos, el encuentro entre el Ajax versus el Volendam. Bien, si bajas, el Ajax tiene una baja y Volendam ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Ajax de los últimos 5 encuentros los últimos encuentros tiene 2
3 empates, 2 victorias, es decir que el Ajax viene bien, aún no conoce la derrota. Volendam de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Volendam también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Ajax, es decir que el Ajax es favorito. Veamos cómo le va al Ajax como local, y el Ajax como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Se podría decir que el Ajax juega bien como local, y el Volendam como visitante tiene 4 derrotas, solo 1 victoria, así que Volendam no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Ajax está en la posición 5 con 33 puntos, y Volendam está en la posición 17, penúltimo en zona de descenso, con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana el Ajax y un 9% a que gana Volendam. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 2.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán menos de 3 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal, el encuentro del Ferreira versus el Benfica. Veamos si bajas. El Ferreira tiene 2 bajas y el Benfica 1 baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Ferreira de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Ferreira no juega nada bien o no le va bien. Y a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Benfica juega bien, viene bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Benfica, segunda victoria para Benfica, tercera victoria para Benfica, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Benfica es favorito. Vemos cómo le va a Ferreira como local, y Ferreira como local tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Ferreira juega pésimo. Como local aún no conoce la victoria, y Benfica como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Benfica juega bien como visitante, 3 victorias en partidos, es un buen promedio. Y nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Benfica está en la posición 1, puntero con 44 puntos, y Ferreira está último en la posición 18 en zona de descenso con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Ferreira y un 68% a que gana Benfica. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrá 2 goles, una apuesta doble visita y 2 más. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si están pasando los videos, no olvides suscribirte, dando el clic para suscribirse y activando la campana. Si tienes una consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.